tal, amigas y amigos? Buenas noches, bienvenidos a Hablemos de Arte, un encuentro con la cultura, programa realizado por Zona Tu Periódico en asocio con los artistas de la Mesa de Artistas Plásticos de la localidad de Engativá, Omar Moreno y William Prada. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Muy buenas noches, William. Muy buenas noches para el invitado. William. Buenas noches a todos, buenas noches Pilar, buenas noches Omar, buenas noches Efraín, el invitado de hoy que tenemos para conversar cosas interesantes esta noche. Efraín, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Soy gracias. Efraín Arrieta Consuegra. Estoy complacido de estar aquí en este programa de la zona de Engativá, donde yo también estoy residiendo. Y es un placer para mí conversar con ustedes. Efraín, cuéntenos acerca de su carrera, cómo fueron sus inicios, un perfil del artista que es usted, cuál ha sido su trayectoria. Bueno, yo soy Efraín Arrieta Consuegra, soy artista plástico del Caribe colombiano, específicamente del departamento de Sucre, Cincé, el municipio de Cincé. Desde niño y adolescente, pues yo dibujaba y me acuerdo que en el patio, son unos patios grandes donde yo vivía, en esas casas grandes que hay en el Caribe colombiano. Se formaban arroyitos en el patio y había como árboles, entonces yo colocaba más árboles y cogía con el barro y hacía, qué sé yo, 100, 200 reses y las colocaba como si fuera una finca, ¿sí? Y colocaba unos jinetes también hechos de barro en el caballo y ahí me quedaba fascinado con eso que yo recreaba ahí. Y de ahí comencé yo a dibujar y a experimentar con diversos materiales, ¿no? Comencé pintando con una materia que aparentemente es áspera y que se utiliza para impermeabilizar y para la construcción, que es la brea, disuelta con unos disolventes y y tratada con otros materiales, y fui descubriendo que tenía grandes posibilidades plásticas. Yo veía en el taller de algunos pintores allá cómo hacían sus obras con este material y me fui interesando bastante en la brea. Y al principio pues comencé imitando las obras que ellos hacían y rápidamente fui encontrando mi espacio y mi camino en creando mis propias obras con este material. Al principio yo hacía solamente con la brea, como este cuadro que está aquí al fondo, que fue hecho por mi hijo Sergio Andrés. Es un retrato que él me hizo y solamente lo hacía con la brea y descubría la figura que yo quería crear, ¿sí? Y paulatinamente fui incorporándole el color a través del acrílico y el óleo. Y el color fue apareciendo como un elemento con fuerza y desafiante, ¿no? En las obras, y entonces fui incorporándole color, cosa que le gustó bastante entre las personas y en las exposiciones que yo las llevaba. Entonces, el año
comencé desde el año 85 y en el año 90 ya estaba haciendo exposiciones ya internacionales. Me acuerdo que el primer cuadro que yo tenía, que yo había hecho, con brea, solamente con brea, alguien lo vio, un amigo lo vio, entonces me dijo, te compro ese cuadro. Pues yo para no venderlo, no sé, le dije, primer cuadro creado por mí, ¿sí? Porque al principio yo comencé recreando obras de otros pintores que manejaban este material. Pero entonces yo comencé ya a crear mis propias obras, mis propias composiciones. Y este amigo me dijo, te compro ese cuadro. Yo para no vendérselo, pues le coloqué un precio bastante altico. Y él me dijo, bueno, te lo compro y me daba la plata. Entonces yo dije, aquí hay algo, un filón que puedo yo explorar y experimentar. Después fui haciendo talleres con diversos maestros y experimentando con esta técnica. Al principio se quebraba porque yo la hacía con calor, pero después fui encontrando los elementos con las cuales yo la volvía maleable, ¿no? Para sacar de este material, pues, todas las tonalidades que daba la brea, desde el negro hasta el café claro, como el que se ve ahí al fondo. También estudié con la maestra Georgine Birluan de Rusia bastante tiempo. Y desde esa época, desde los 90 hasta la fecha, pues me han invitado a muchas exposiciones en varios países, prácticamente en todos los continentes he expuesto mis obras con una gran aceptación. He recibido también reconocimientos en algunos de esos países. Y aquí vamos, experimentando con la brea y con el color. Efraín, viendo su trabajo me encanta porque explora muchos materiales y muchas técnicas, ¿no? Sí. Por favor, le puede contar a quienes nos ven como por qué temas ha pasado. O sea, yo noto que también ha trabajado como el tema del mar, ¿no? Las marinas, ha trabajado como los bodegones, algunos paisajes, pero si pudiera sintetizarnos como por qué temas ha pasado, Efraín, como qué temas, paisajes. Bueno, yo al principio comencé haciendo cuadros costumbristas propios de la sabana de Sucre y Córdoba. Elementos que yo veía en mi niñez y en mi adolescencia, porque yo hace 40 años que vivo acá en Bogotá. Cuando yo veía esos materiales y comencé pintando esos materiales. Cuestiones costumbristas, como los tambores alegres de la gaita, de los grupos de gaita, grupos musicales de gaita que hay allá en la sabana de Sucre y Córdoba, en el Caribe colombiano. Los sombreros, las artesanías que hacen allá. Pero me impactó bastante. Bueno, yo vivía en ese entorno donde tenía una gran influencia la etnia zenú, que ha hecho grandes aportes a la cultura en Colombia, ¿no? Como son coadyuvantes en la creación de varios de los ritmos musicales en Colombia, como es el porro y la cumbia. Aportaron su grano de arena también allí, en
el momento histórico ese en que se encontraron el hispano, el africano y el indígena, especialmente de la etnia zenú en la sabana de Sucre y Córdoba. Ellos han hecho grandes aportes, una bella artesanía, una fina orfebrería, ¿sí? Parecido a la de los quimbayas, y unos sistemas complejos de acueducto e hidráulicos que vivían en las orillas del río Sinú, de donde nombre por esta etnia. De ahí sale de esa artesanía bellísima que ellos fabricaban, sale también el sombrero vuelteado, que es un símbolo de Colombia en todo el mundo, ¿no? Y siempre están presentes esos elementos en la obra que yo pinto. Fue considerado patrimonio por la UNESCO y como símbolo de Colombia el sombrero volteado. Y también los instrumentos musicales siempre están presentes en las obras que yo pinto. Yo soy músico también, percusionista y compositor, y hago arreglos también musicales. Somos un grupo musical que tocamos más que todo salsa, pero también ritmos colombianos como el porro y la cumbia, que son conocidos mundialmente. Otro aspecto que me impactó bastante fue cuando yo trabajé en el Cerrejón, en La Guajira. Trabajé cuando estaban comenzando la mina carbonífera a cielo abierto. Trabajé un tiempo allá y allá pude conocer de cerca la cultura guayú. Por la noche nos íbamos después de la jornada laboral nos íbamos a jugar dominó en las rancherías guayú cerca de la mina, porque ahí tenía un amigo de Santa Marta que estaba casado con la hija de un cacique por ahí de la ranchería, y él nos invitaba allá y nos enseñaba palabras propias del guayunaiki, que es la lengua de esta etnia. Y allá quedé impactado cuando me acercaba a la maloca de las malocas de la ranchería, que se ven muy precarias aparentemente externamente, pero que al entrar al interior de esa maloca hay una explosión de colores que me dejó impactado, ¿no? Una explosión de colores, porque hay chinchorros, mochilas colgadas por todas partes, unos bordados bellísimos que ellos hacen, y donde se ve una clara influencia matriarcal allí, la influencia que ejerce la abuela en esta comunidad. Entonces eso también me impactó, y por eso estoy pintando ahorita algunos aspectos culturales de la etnia guayú, su cosmogonía, su cosmología, costumbres que no han cambiado, son milenarias, no han cambiado mucho. Sobre todo he pintado bastante a Igua e Iruala, que son dos princesas que representan la sequía y la lluvia. Ellos viven estacionariamente en estas dos, en la sequía y la lluvia, y es una zona desértica. Entonces las rancherías no son como el concepto habitual que tiene uno de los pueblos en otras regiones de Colombia, sino que las rancherías están como no están muy cerca las casas unas de otras,
ellos son nómadas, entonces cuando allí hay sequía se trasladan a otra región pastoreando los chivos y vuelven después cuando cambian las condiciones, ¿no? Entonces, toda esa cultura me impactó a mí, todas las casas de bareque, los materiales con que hacían sus casas, esos colores que uno encontraba al interior de esa vivienda. Estoy plasmándolo ahora en estas obras étnicas de esas dos etnias, Zenú y Wayuu. Y también estoy haciendo algunas obras ahorita, abstractas relacionadas con los desastres que ha sufrido el planeta últimamente, como los incendios que no solamente en la Amazonía, sino en Australia y aquí en Colombia, que son muchas veces provocados para ampliar la frontera agrícola y ganadera, y que están acabando con la flora, grandes extensiones de terreno. Entonces estamos denunciando estas cosas, estas situaciones que se están presentando en grandes extensiones de nuestras selvas y de nuestro territorio. Entonces esas son las dos corrientes que estoy pintando actualmente, la etnia Zenú y la etnia Wayuu, y también la parte ambiental, incursionando un poco en la abstracción. Maestro, ¿cómo podría, bueno, observamos que hay mucha alfarería, que hay mucha lectura simbólica indigenista? ¿Cómo podría titular usted su estilo de trabajo? ¿Cómo lo podría describir? Bueno, yo no sé, yo solamente pinto para no como al principio la pintura estaba impregnada un poco de algún aspecto ideológico y de denuncia, pero hoy en día están despojadas, no tienen problemas ideológicos, ¿no? Solamente trato de llamar la atención sobre estas comunidades porque en el departamento de Sucre y Córdoba, por ejemplo, donde yo soy oriundo y donde esta etnia que ha aportado tanto a la cultura colombiana, está prácticamente extinguida. Hay algunos resguardos allí, ellos tenían su lenguaje y ya prácticamente ha desaparecido. Hay algunas personas que están tratando de rescatarlo, los fonemas, etcétera, porque era un lenguaje que se transmitía oralmente. Alguien está tratando de transcribir, de hacer un alfabeto de la etnia Zenú para que no se pierda este lenguaje. Pues no sé, yo trato de hacer un realismo social indigenista, podría llamarse, ¿no? Es lo que he estado pintando hasta ahora, donde llamo la atención sobre estas comunidades para que están prácticamente olvidadas. O sea, imagínense, han ayudado a la creación del ritmo de la cumbia, que es mundialmente conocida, del porro. La creación de estos instrumentos musicales como el tambor alegre, el tambor, el llamador, el guache, la gaita cabeza de cera y el pito atravesado, que son elementos fundamentales en el folclore colombiano, y donde se han creado innumerables melodías que han recorrido el mundo, ¿no? Entonces, y todos estos aspectos culturales y de ingeniería que esta etnia ha aportado, pues no puede desaparecer así indiferente, con esa indiferencia por parte del Estado o de los mismos ciudadanos. Muy interesante.
Vamos a compartir pantalla para ver algunas obras y nos gustaría, maestro, que usted nos hablara acerca de ellas a medida que se van apareciendo. Dice que recrea en sus obras una especie de realismo social en el que expone las condiciones precarias, vida de campesinos y miembros de la etnia zenú, lo que nos estaba contando. Y Sí. explora el color en el ámbito de la abstracción. Cuéntenos acerca de esto. Bueno, la obra que está, la primera obra es, se llama Brea de Mujeres Zenúes Amamantando. Representa, según la mitología zenú, hay una figura muy influyente que es Manesca. Manesca, que se le atribuye, es la madre de Zenú. Según esta mitología, según los escritos que se han encontrado, o la tradición oral, era la mujer más bella bajo el sol y tenía un solo seno. Y de ahí salen toda la descendencia de los zenúes que habitaban la orilla de las zonas lacustres y la orilla del río Sinú en Córdoba y partes de las zonas de la sabana de Sucre y Córdoba. Y entonces ahí trato de recrear con los elementos los bordados, el trenzado de fibras vegetales, que ellos eran expertos en esto con el sombrero vuelteado y todas estas artesanías y las hamacas, los chinchorros. Ahí trato de recrear esa y otras artesanías que hacían, como las tinajas de barro y contenedores de bangaño, que le dicen allá bangaño, o de unos bangaños donde llevaban el agua, ¿no? Ahí se ve. Y tratando de preservar la raza zenú, que hoy está relegada y olvidada completamente. Sin embargo, sus costumbres han permeado la cultura occidental, ha permeado esas costumbres, pero las costumbres no se han perdido en la sabana, porque toda esa cultura del burro, del pastoreo trashumante de ganado y en el caso de los zenúes, de burros y caballos, y la agricultura, pues siguen intactas todas esas costumbres ahí. Lo mismo de la conformación de los instrumentos musicales, del conjunto musical de la gaita, con sus instrumentos de ejecución, ¿no? Que fueron creados por esta etnia, también con influencia de África y del hispano. La otra obra es, pues, la hice en esta pandemia en la cual estamos. Es una mujer citadina, pues, acosada de acuerdo a las teorías conspirativas que se han tejido alrededor de esta pandemia, que decían que era un virus fabricado, que era producto de los murciélagos, etcétera, etcétera. Entonces ahí trato de expresar el impacto que ha tenido esa pandemia en nuestras vidas, ¿no? Tiene hasta el coronavirus en el cuadro. Sí, en las pinturas étnicas pintaba pictogramas, se han encontrado, y pinturas rupestres en cuevas y en algunas piedras de estas regiones. Pero esta vez he colocado unos diagramas del COVID, como se llama, o el CIAR, para reemplazar estos pictogramas que he pintado habitualmente en las pinturas, en las
pinturas étnicas. Esta pintura la hice para una exposición en Córdoba, España. Ujú. La que sigue es, si la puedes subir un poquito, por favor. Es lo que te venía contando. Yo he pintado un ritual iniciático que hay en la cultura guayú, en la etnia guayú, que es que las adolescentes cuando tienen su primera menstruación comienzan un encierro, ¿no? Un encierro que anteriormente duraba 6 años incluso. Cuando la mujer guayú está en su pubertad, entonces comienzan un encierro dirigido por la abuela y la mamá, en la cual le enseñan a ella todas las labores del hogar, todo el cuidado que deben tener en los ciclos reproductivos del embarazo y la cría de los niños y muchas otras cosas Ujú. para cuando salga de ese encierro. Hay muchos pretendientes ahí que llevan a un palabrero para tratar de conquistar a esta chica, porque ya está preparada para las labores del matrimonio, ¿no? de la unión con su cónyuge. Entonces el palabrero es el que impone las condiciones al padre o a la familia de esta adolescente. Le presenta una dote que el pretendiente le lleva. Muchas veces consiste en un lote de ganado, un lote de chivos, caballos, dinero y oro. Y aquí está, ahí representa, está Igua e Iruala, también bajo la influencia de esta pintura es premonitoria porque yo la hice antes de que la gente anduviera todo el mundo con tapabocas, ¿sí? Esta Ya, pintura la pues, hice yo en el 2018. Hice varias así, como una premonición, no sé. Aquí está Igua e Iruala. ujú. Y se ve la tierra también y se ve la transculturación que ha sufrido esta etnia por otras culturas, ¿no? Esta etnia se ha caracterizado porque nadie había permeado la cultura de ellos, incluso cuando en la época prehispánica y la época hispánica no pudieron someterlo los conquistadores. Y Sí. los ingleses, que eran enemigos de los españoles, pues también que trataban de llegar acá y les decían piratas. Entonces ellos hacían alianzas con los piratas, los cuales le daban rifles y los piratas se llevaban oro y otras cosas de los guayú. Entonces, con esos rifles que le daban, ellos los estaban, como sabían que ellos resistían a los españoles, pues le daban los rifles para que los resistieran, ¿no? Y Sí. ahí en esa pintura entonces se llama mito guayú o transculturación, versus transculturación. Ya la modernidad pues ha acabado varias costumbres de esta etnia, incluyendo esta del rito iniciático donde las adolescentes se encierran para prepararse para el matrimonio, que ahora no dura mucho. Antes era bastante largo, ahora no dura mucho. Ujú. Y algunas otras costumbres también han sido permeadas por los arijunas, como dicen ellos a las personas que no son de esa etnia,
que incluso pueden ser de la misma Guajira o de la costa, pero si no son de los clanes Wayuu, porque ellos están organizados en clanes, ellos los dicen Arijuna. Entonces han premiado esa cultura y están transformando un poco las costumbres que ellos traían ancestrales. Así se llama mito Wayuu versus transculturación. Estoy haciendo además una denuncia a la contaminación. Ahí se ve la tierra y viene hay una boca exhalando contaminación al planeta, ¿no? Hay también unos pictogramas ahí, pinturas rupestres que se han encontrado en algunas zonas. Esa es una pintura hecha con brea y con acrílico. Está en Ciudad de México, en la cumbre mundial que se hizo el año pasado, la cumbre mundial de las artes por el planeta. Fue itinerante por varios países y por todos los estados de México. Está allá en México en este momento. Muy interesante. Sí. Efraín, en ese proceso suyo como de investigador, de cronista, de recopilador de estos mitos, ¿cómo es el proceso pictórico? ¿Cómo es el proceso de investigación? ¿Hace notas, hace diarios, toma fotografías, los entrevista? ¿Y cómo recoge todo eso en la pintura? ¿Cómo llega a ese proceso previo a la imagen, Efraín? Bueno, como te decía, yo viví de primera mano toda esta cultura ya en las rancherías de La Guajira un tiempo, ¿no? Uh-huh. Pude ver de primera mano todas estas costumbres. Eso me quedó tan impregnado que yo comencé a pintar esas imágenes vívidas que tenía yo en mi mente. Y también investigación que he hecho con miembros de esa etnia, con investigadores que han escrito sobre esa etnia, sobre los procesos culturales, sociológicos que se viven ahí al interior de la etnia, los materiales los materiales que ellos utilizan en sus viviendas, en los corrales, que son fuera de eso el desierto y la pared de bareque, pues se prestan mucho para sacarlos de las tonalidades de la brea. Y al interior de esa maloca, pues el colorido lo recreo con óleo y con acrílico. Yo tomo fotografías. Por ejemplo, esta es una princesa que representa en la mitología Wayuu, es Iruala, princesa de la sequía, según la mitología Wayuu. Ahí también está el desierto, están los chivos, que es un elemento fundamental en la supervivencia Wayuu. Ellos hacen pastoreo de chivos y de ganado también, pero en menor proporción. Pero los chivos son fundamentales en su supervivencia. En la sequía, ellos con los frutos del cactus hacen chicha, recogen los frutos del cactus cuando hay lluvia y los guardan para la sequía y hacen chicha y otros elementos para sobrevivir en la sequía. Y además
son trashumantes cuando viene la sequía en una zona y se van a otra, lo cual les permite volver a su vivienda nuevamente y ocuparla de nuevo. Hay algunos de estas personas que tienen una esposa en una ranchería y cuando van de transhumancia a otra región, pues tienen otra ya en otra parte, ¿sí? O sea, toda la familia no viaja. No, hay algunos se quedan en esa ranchería o a veces también se van, pero entonces ellos viven así en esa transhumancia y son nómadas, ¿sí? Tienen en diversos sitios lugares donde ir a pernoctar cuando se presentan las condiciones duras de la sequía. Y entonces yo he tomado muchas imágenes de esa zona. Me gusta mucho la parte del desierto y de las casas de bareque y de la empalizada seca que hay alrededor de las viviendas y de los corrales donde ellos guardan sus chivos. Todas esas lo saco yo de la brea. Y el color es con el acrílico en el interior cuando están los chinchorros todos colgados, porque todos viven en un solo sitio, donde la abuela ejerce un influjo grande sobre la familia, ¿no? Esta otra pintura es Igua, que es lo contrario, es la princesa que representa la lluvia. Ellos viven estacionariamente entre estas dos. Lluvia y sequía. Esas son, la mitología habla de estas dos princesas, de estas dos deidades, y también representan a esas adolescentes que te contaba que hacen su encierro iniciático para aprender todo lo relacionado con el matrimonio. La siguiente pintura es los elementos que veníamos hablando de la etnia zenú. Esos elementos yo los veía desde mi niñez allá y por eso fueron los primeros que comencé pintando. Muy bello. Y también, es decir, yo pinto estas dos etnias y en cada una le coloco un elemento de la otra, ¿sí? Por ejemplo, en la pintura anterior el sombrero guayuno es ese que tiene Igua, se llama esa princesa. Es otro sombrero, pero entonces este sombrero vuelteado que tiene Igua no es de esa etnia, sino es de la etnia zenú. Entonces yo trato de hacer también que esté presente las dos etnias en la misma pintura, ¿sí? No quiere decir que sea un error o que sea una falta de investigación, sino que a propósito para que estén presentes esos elementos de las otras etnias en la misma pintura. O pictogramas también que son de las dos etnias. Al fin y al cabo, pues son ambas del Caribe colombiano y hacen parte de esas etnias de la región Caribe. ¿Y estas obras han sido expuestas en México y en el Perú? Según nos cuenta la página. Sí, han sido expuestas bastante en México, en Perú, en la Bienal Intercontinental de Arte Indígena y Ancestral, que se hizo en el 2018 y la que se hizo este año en Michigan e Illinois, Estados Unidos, en San Ignacio.
donde hay un fuerte asentamiento indígena también Cheyenne, allá de Estados Unidos, ¿no? Se hizo este año en octubre. También una que inicialmente pasaron, donde están Igua e Iruala, esa y esta que está actualmente, las expuse en la 7ª Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral o Milenario allá primero en Lima, Perú, en el Museo Metropolitano de Arte, y en varias localidades de Perú como Ica, El Callao, etc. Y este año envié otras también étnicas a la 8ª Bienal Intercontinental de Arte, que esta vez fue en Michigan, Illinois, Estados Unidos. Muy interesante. En esta William. obra tengo una pregunta interesante, maestro. Sí. Veo que en todas sus obras es importante el manejo del sombrero volteado. Cuéntenos, pues yo hasta donde yo sé es hecho con caña flecha, pero usted teniéndolo aquí como a la mano para que usted nos recree cómo es la elaboración del sombrero volteado, porque pues aquí en el interior tenemos un concepto y usted nos puede como recrear más el asunto. Sí, el sombrero volteado, como su nombre, volteado se refiere a vueltas, a las vueltas de la fibra vegetal que se hace con la iraca o caña flecha también. Esa tiene un proceso bastante interesante que es, lo suavizan y lo colorean con pigmentos. Actualmente están haciendo uno de colores, de varios colores. Pero el original es el que tiene 21 vueltas. 21 vueltas. Es hecho con un pigmento color carmelita y color negro. Se tiñe una parte de la fibra con tintes vegetales y en la otra se deja natural. Entonces por eso está ese efecto del sombrero volteado, ¿no? Y ese sombrero tú lo puedes estrujar, doblar y lo tiras al suelo y otra vez coge su forma. Ese es lo original, que lo hacen en Tuchín, Córdoba, en la sabana de donde también son originarios los zenúes. Sí. Con la caña flecha y con la iraca. Muy bien. Maestro, cuéntenos, lo observamos en su taller. Cuéntenos qué obras tiene en este momento. Vemos a espalda suya obras muy bellas. Si en algo de pronto podemos... Esta es una obra que es de la Iruala, una princesa de la sequía, la que comentamos anteriormente, con los chivos que son fundamentales. El sombrero no es de esta etnia, sino es el sombrero volteado que es propio de la etnia zenú, pero que es un símbolo considerado por la UNESCO en el 2005 como símbolo, como patrimonio cultural colombiano, ¿no? Sí. Símbolo de Colombia. Son unos pictogramas, están los goleros o zamuros, como le dicen ellos, que abundan cuando se muere un chivo o una vaca. Está esta obra también, la que habíamos visto, que fue hecha en la pandemia. Está también, perdón.
esta otra de los elementos típicos de los zenúes, como el sombrero volteado, se llama Mientras duerme el gaitero, que es en el patio de la casa de un gaitero, donde arruma sus instrumentos musicales, la gaita de cabeza de cera, la gaita de millo, los tambores alegres y el llamador, el guache, el calabazo, tamboras, etc. Esta otra es de la etnia zenú. Entonces, ahí están involucrados varios elementos de las dos etnias, que son sombrero volteado de la etnia zenú, los tambores alegres con el que se toca el porro y la cumbia, de una gran influencia zenú, y mochilas guayú, y zenú también. Entonces, hay presencia de las dos etnias en esta pintura también. Entonces, pues, esta la expuse, que coincidimos con el maestro William allá en la Bienal de Arte de Suba, en Chía. Muy bellas. También tenemos estas dos, que son también las dos princesas Guayú, de que venimos haciendo referencia. Y esta hace referencia a la creación Guayú. Ahí vemos que Manesca, la madre Zenú, está como chiflando un porro. Hace referencia a la génesis del porro, ¿no? De la naturaleza, de las aves, y el trenzado del sombrero volteado. Esta de acá es Manesca, que va participó en el tercer Festival de Arte Sin Fronteras, y va para el Mosaico Internacional Arte Sin Fronteras. Muy bellas. Y esta es una alegoría a un incendio forestal en el Amazonas. Cuando casi se quema toda la selva, que también nos pertenece a nosotros, ¿no? Afecta terriblemente, claro. No debemos dejar la calma. Sí, y esta es la que yo mencionaba, que la hizo mi hijo, que yo desde niño le enseñé también a pintar con la brea. Y es un retrato que él me hizo con el sombrero volteado, y así fue que yo comencé pintando con la brea. El fondo negro con pura brea, iba descubriendo con trapos, hasta con los dedos, con pinceles, la figura que yo quería recrear. ¿Sí? De ahí salté a incorporarle color, que son las otras obras que le he mostrado. Efraín, perdón, allí en su taller tiene alguna de estas obras que aparecen en el catálogo de los que hemos visto sobre la casa de ballenas. ¿No tiene por ahí? No. ¿La casa de qué, perdón? De ballenas, que son como unos abstractos, que es como una obra denuncia alrededor sí. de la casa de ballenas, de delfines en Dinamarca. Sí, eso fue, la pinté hace rato y la compró un coleccionista, porque estaba haciendo una denuncia tanto en Islandia como en Noruega, donde tienen una costumbre de los adolescentes, para mostrar su hombría, cuando ya quieren pasar a ser hombres, los van y matan ballenas, y el mar
el mar se tiñe de rojo. Esa es una costumbre que no ha podido erradicar. Y para ellos es muy natural y critican a las personas que están en contra de eso. Yo no seguí denunciando eso porque tuve bastante oposición y resistencia ahí. Hice solamente unas cuantas pinturas de esas. Hice el casco de un barco ballenero, una playa llena de sangre, una playa llena de teñida de sangre y donde los adolescentes islandeses se ufanaban de haber matado varias ballenas de estas. Entonces, sin embargo, eso yo creo que está un poco controlado actualmente. Sí. Aquí tenemos en pantalla sobre la coraza de un barco ballenero, Islandia, 3 obras del maestro. Sí, era sobre esa denuncia que la hice yo en el 2005, no sé, no me acuerdo. Esas eran como 10 pinturas o más y la compró un coleccionista que estaba comprometido con esa causa también. Muy reales, muy bellas. Yo tuve problemas ahí con eso porque ellos se molestan mucho, los islandeses, porque es una costumbre ancestral para ellos y no pueden dejarla. Tuve bastante oposición a eso. Una última pregunta, maestro. Musicalmente, usted cuando pinta sus obras, coloca música guayú o música, no sé, para pintar sus obras. O sea, ¿cómo es ese momento de creación? Porque uno generalmente pues se acompaña de una música para recrear la idea que tiene en la cabeza y llevarla a plasmarla, ¿no? Sí, sí. No, pues yo escucho música habitual, me gusta música normal. Me gusta mucho el Latin Jazz, la nueva trova, la novísima trova también. Esta es la música preferida mía. Sin embargo, pues yo he visto muchos y he presenciado allá de primera mano también elementos danzarios, elementos de danzas de ellos, que son la chichamaya, ¿no? La chichamaya, donde la mujer con su manta sale corriendo de espaldas y el hombre atrás de ella y es como una lucha de poderes allí. Y puede durar varias horas eso hasta que el que caiga rendido, ¿sí? También hay una especie de lucha entre hombres que se parece al sumo, guardadas las proporciones. Se agarran de la cintura y el que gana, el que tumbe al contrincante. Pero musicalmente, pues esa chichamaya es la que yo he oído, pero no la coloco cuando estoy pintando, sino no oigo la música Latin Jazz, son cubanos, porque esa es la música, entre otras, que tocamos con un grupo que tenemos con unos amigos cubanos que vienen acá. Ahorita está paralizado todo en cuanto a la música, pero incluso Rosendo, el pianista cubano, quedó atrapado aquí. No se ha podido ir para La Habana y está enfermo. Entonces estamos haciéndole ahí a ver cómo le recolectamos para el pasaje, porque está enfermo y como aquí no tiene cobertura en salud, allá es gratis y allá lo pueden atender con la esposa. Entonces él quedó atrapado desde el principio de este año aquí.
Y esa es la música que yo toco. Yo toco las congas, toda la percusión. Mi hijo es el director del grupo, toca piano, bajo y es productor musical, entonces me gusta escuchar la música cuando estoy pintando, la que yo toco también, es el jazz latino, el son cubano, el guaguancó, la guajira, el danzón y la nueva trova cubana. De Silvio, Pablo Milanés, Noé Nicola, ahorita la novísima trova cubana que es en Carlos Varela, Fran Delgado y Buena Fe, un grupo Buena Fe que es muy bueno. Son canciones que invitan a pensar, ¿no? Que tienen contenido, no son como el reggaetón que tiene unas letras insulsas y denigrantes, sino son letras que invitan a la gente a pensar, invitan a ser mejores, a cuestionar algunas cosas, etc. Maestro Efraín, por favor, datos de contacto, dónde lo pueden encontrar, redes, teléfonos, si es posible, celular. Bueno, en Facebook, Instagram y Artelista, que es una página de arte, me pueden Instagram y yo no recuerdo otra página, bueno, como Efraín Arrieta Consuegra. El teléfono es 320-462-2059. Tengo la página ahí en Instagram, en Artelista, es artelista.com, es el enlace, Efraín Arrieta Consuegra. Un poco desactualizada porque me faltan muchas pinturas que tengo actualmente. Pero es que el maestro es muy activo en este momento. Hombre, gracias a Dios que este año y desde hace unos años me han invitado mucho estoy trabajando con varias comunidades de artistas, ¿no? De varios países y me invitan mucho a bienales, exposiciones. Ahorita acabamos de inaugurar en México el Museo OMAI, que se llama Organización Mundial de Artistas Integrados, en una casona donde vivió Pancho Villa, que es del maestro Ríos, un famoso muralista mexicano, que nos invitó allá. Allá está una obra mía, también étnica de la etnia Wayuu. Estuvimos en la apertura del Museo Canvas de Nueva York, Canvas Gallery, un museo que se hizo el lanzamiento mundial y estuvimos ahí en julio también. Hemos estado bastante activos mostrando la obra. Ojalá que también se dinamice de esa forma las ventas, ¿no? Sí. Interesante, maestro, pues realmente hoy nos hemos enriquecido de una manera bastante grata, porque pues ha sido muy enriquecedor todo lo que nos hemos escuchado realmente y de pronto tener como invitado para un próximo programa de pronto a su hijo para escuchar la música, para escuchar también un poco el arte de la música, porque pues el arte no es solo pintura, sino también la música. Realmente, pues simplemente muy agradecido por compartirnos sus experiencias muy bonitas y quedamos al pendiente. No Bueno, me sé, avisas Omar, con si... tiempo para la exposición, para la entrevista que me dices, que me sugieres, para yo decirle a mi hijo y a otros dos músicos y podemos intercalar
unas piezas musicales tocadas en vivo con algunas obras también. Y a mí me interesa que se utilice ampliamente la brea en el arte, ¿no? Así como el óleo, como el acrílico. Pues es una cosa muy barata. Es algo bastante económico. Yo, con un pedazo de brea que compré en el año 95, 1 kilo de brea sólido, todavía tengo la mitad y he hecho cualquier cantidad de obras de ese pedazo de brea. Es una cuestión económica. En esa oportunidad eso me costó 200 o 500 pesos, allá en las cacharrerías que quedan en Los Mártires. Ahí hay un poco de cacharrerías y uno encuentra ahí cualquier cosa. Ahí lo que no existe, ahí lo que no hay ahí no existe. No existe. Así Vea, que pues, se consigue la brea ahí y eso es muy económico y me gustaría que la gente comenzara a utilizarla tiene innumerables posibilidades plásticas, muy barato, y mira lo que se puede hacer. Maestro, ¿y usted también dicta talleres? No, le he enseñado a mis hijos y a otras personas, pero talleres así como tal no he dictado. Porque es que yo soy economista especializado en seguridad social, soy servidor público y trabajo en la Contraloría General de la República. Estoy haciendo teletrabajo, pero también le saco tiempo para pintar también. Estoy muy haciendo teletrabajo interesante. actualmente desde la casa. Claro, hay tiempo para todo. ¿Se imaginó usted alguna vez que 500 pesos que invirtió le fueran a dar la vuelta al mundo con sus obras? Imagínese usted, ahí tengo todavía un pedazo grande de brea. Cualquier persona que quiera preguntarme sobre la brea, bien puede hacerlo. Yo le puedo dar algunos tips para que comience ese mundo fascinante de la brea. Muy interesante. La Hemos guajira. aprendido mucho hoy a través del maestro Efraín Arrieta acerca de la cultura zenú y la cultura wayú, sus costumbres. A través de sus obras hemos conocido la belleza y la simbología de estas bellas culturas. Maestro, queremos agradecerle el haber estado con nosotros. Omar, cuéntanos acerca de este programa. ¿Qué te deja? Maestro, muchísimas gracias. No, pues es una entrevista inspiradora porque quedo intrigado por el trabajo con la brea. Es muy bello ese trabajo, muy bonito, maestro. Muchas Sí. gracias. Muy fácil, muy barato y tiene innumerables posibilidades. Sí, muchas gracias. Bueno, Muchísimas maestro, gracias a ustedes por invitarme y estoy honrado de estar en ese programa de ustedes y por ustedes propiciar espacios, perdón, a los artistas desde las regiones, desde los barrios, porque el arte debe ser democrático, no debe ser para un número reducido de personas. Que quería volver pues, a repetir de que realmente muy agradecido con todos los datos que nos dio sobre las culturas sino y la cultura wayú frente a toda esta cosa interesante de la música, el folclore, de la cultura, de los ancestros, de la cosmogonía. Y pues quedamos al pendiente para el programa que conversó, que se propone de hacer música y arte, que sería bastante interesante. Le Correcto, agradecemos con mucho mucho, gusto. maestro. Estoy dispuesto cuando ustedes me digan. Claro que sí, nos prepararemos para escuchar estas bellas melodías. Y agradecerles a todos ustedes el haber estado con nosotros, el haber compartido este espacio de Hablemos de Arte. Nos veremos la próxima semana con un nuevo capítulo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estén muy bien.